Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Por estos días una situación fuera de fronteras ha despertado el interés o la curiosidad de no pocos al hablar sobre cuestiones quizá un tanto alejadas de nuestra cotidianidad. Estados Unidos la emprendió contra el mundo en una guerra de aranceles. Y vamos a tratar de dilucidar un tanto este asunto, sobre todo aquí, en nuestro país. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones. Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan arancel y proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas. Además, constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Hablamos de aranceles y para conversar sobre este tema tengo en el estudio a la máster Yaili Poma García, especialista en compra y venta internacional de la MIPYME Polo, importador exportador de Cienfuegos, y a José Reinaldo Regueira Chaviano, primer oficial de la aduana. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan y voy a violar las normas establecidas, preestablecidas, y voy a comenzar por el caballero Regueira. Me gustaría hacer un poquito de historia de los aranceles. Ya escuchamos qué son los aranceles, pero quizás esto tenga un trasfondo histórico, ¿verdad? Sí, como los historiadores en este tema, hay muchos que tienen hipótesis de que los aranceles se están aplicando desde el siglo II, antes de el milenio, segundo milenio antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de más de 3.000 años. Aunque los primeros documentos escritos, las evidencias escritas que aparecen, se remontan al año 137 más o menos después de Cristo, en Palmira, en Siria. Palmira, Siria era un gran mercado donde todo el Medio Oriente los mercaderes iban ahí, y en forma de peaje se les cobraba un arancel. Es decir, para entrar al mercado pagabas un tributo ya por toda la mercancía que tú llevabas, entonces podías vender tu mercancía. Regueira, evidentemente esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero particularmente en Cuba, ¿cuándo comenzamos a hablar de aranceles? Bueno, en Cuba se comienza a hablar de aranceles de la misma colonia. Se aplicaba el arancel meramente de España, íntegro como es. Y un poco más avanzado en el tiempo ya, Francisco Arango y Parreño crea lo que es el arancel, el primer arancel que se crea en Cuba, y se aplicó durante la colonia. En 1902, con la intervención del gobierno americano, se creó un arancel que respondía a los intereses de Estados Unidos, que duró mientras duró la neocolonia, no, pero hasta finales de la neocolonia. En el 48 se hace un arancel muy avanzado para la época, que se estuvo aplicando hasta el año 90, que, bueno, en el año 90 ocurre la caída del campo socialista. Todo el mundo sabe que el comercio cubano era netamente con el CAME, con los ex países socialistas, y al caerse el campo socialista, entonces se crea un arancel que respondiera a esos intereses. Cuba, año 2025, a partir de todo esto que hemos escuchado en las noticias, la guerra inventada por los Estados Unidos con los aranceles entonces en Cuba. Para la aduana, ¿qué significan entonces los aranceles? ¿Cómo se maneja este asunto? Los aranceles, la aduana es un organismo que responde netamente al Estado, responde a los intereses del Estado, del gobierno que está en el momento en que se está aplicando los aranceles. Que define los aranceles, ¿verdad? Sí, sí. Y la política arancelaria
parte de un objetivo que establece el Estado, se establece un objetivo y a partir de ahí entonces empieza a nacer el arancel y la aduana es quien lo aplica en frontera. El arancel hoy en día se le aplica nada más a las importaciones, es decir, las exportaciones, todas las exportaciones están libres de los derechos arancelarios. Se le aplica a las importaciones nada más y responde a esos intereses del Estado, que defiende, no hace más que defender la producción nacional, defiende también la producción de empleo en el país, porque un desajuste en los aranceles pudiera caer en unas tasas de desempleo grandísimas. Y entonces esa es la mayor protección que hace el arancel, aparte de su objetivo recaudatorio, ¿no? El dinero que se recauda por aranceles va netamente al presupuesto del Estado y el Estado es quien lo distribuye después, ¿no? En las tareas. ¿Esta guerra arancelaria de alguna manera nos perjudica o estamos alejados de este asunto? Sí, como que no. Esta guerra arancelaria perjudica al mundo entero. Estamos hablando de quien está comenzando, quien comenzó esta guerra es el país que más exporta y que más importa en el mundo realmente, el mayor comercio que hay y un país que todo el mundo está interesado en comercializar ahí. Lo que pasa, y altera esa subida de aranceles en Estados Unidos a productos de importación de casi todo el mundo, altera el precio de los productos. Es decir, cuando el país sale a buscar productos al exterior, son productos que se van encareciendo, aparte de las crisis, de la guerra, de las otras guerras que existen también. Entonces afectan al precio, sobre todo al precio de los productos. Yaili, me gustaría escuchar tus experiencias a partir de que laboras en una entidad que se dedica precisamente a importar y exportar. Una recién constituida MIPYME, por cierto, a partir de Exposur 2025, pero que ustedes tienen una experiencia en el mercado internacional. Entonces, los aranceles, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos adecuamos quizá a lo que ocurre actualmente en el mundo? Bien, como dijo Requeira, nosotros no solo exportamos, sino también que importamos. Y nosotros hacemos con la aduana un equipo, porque por lo menos así nosotros lo visualizamos, donde nosotros somos capaces de, a partir de una solicitud que nos hace un cliente nacional, ya sea una forma de gestión de MIPYME o un TCP, nosotros nos acercamos a aduana y en función del producto que nos está demandando, nosotros empezamos a revisar las medidas arancelarias que existen, porque partiendo de la misma lógica que dijo el compañero Requeira, los aranceles son políticas que Cuba va implementando con distintos países, distintas nacionalidades, y pudiera llevar a quedar exentas de aranceles algunos productos específicos, sobre todo aquellos que están destinados como materias primas a producciones propias en el país, que por ejemplo podemos decir la harina, el azúcar, que son productos que cuando se importan a granel, por toneles, por saco, en formato grande y no listo para la venta, puede estar también libres para la venta. Ahí implica también la revisión de la certificación de origen, o sea, conocer el país de origen también afecta a si tiene o no gravámenes arancelarios, que nosotros los estamos revisando constantemente con la aduana para que nos certifiquen cuál es el arancel, qué por ciento es el arancel y según el país de origen o el de destino, en el caso de las exportaciones, cuál es el gravamen que tiene y económicamente cómo afecta esto a la importación. Y en el caso de los productos que se usan como materias primas para nuevos procesos, como decía Requeira, que van a promover empleos, que van a promover producción local con productos y bienes que se van a producir aquí en territorio nacional, pues hay muchas ventajas y muchos beneficios que la aduana nos informa constantemente para nosotros entonces podérselo comunicar a los clientes y ellos un poco que intencionar a que las importaciones sean hacia esos sectores y no de productos listos para la venta que no dejan ningún valor real a la economía local. Quiere decir que, bueno, ya quedaba claro que esto es una política establecida. O sea, es una cifra que usted establece desde el gobierno, sí, y que por tanto no la puede usted variar. ¿No hay entonces la posibilidad de negociar con ese importador
una cifra, un número que pudiera ser beneficioso? En temas de aranceles, no. En temas de aranceles son, como lo dijo Regueira, son políticas con precios y tasas fijas. De ahí el problema que hay hoy con el presidente de Estados Unidos, que él lo dictó como política. Su política exterior es a que no entren productos extranjeros de los países que él identifica como competencias o como lo que él quiera verlos. Es su manera de hacer política, y entonces él los grabó para evitar que entraran a su país. En este caso, Cuba no tiene políticas arancelarias tan agresivas, todo lo contrario, en uniones u organizaciones como los BRIC, no sé, Regueira pudiera dar más elementos sobre eso. Busca cómo hacer, en Venezuela es un ejemplo muy clásico de este tema que ahora le voy a comentar. Busca cómo hacer que los intercambios comerciales sean con el mínimo de gravámenes posible, con el mínimo arancelario, e incluso en algunos momentos hasta libre de aranceles. Entonces, muchos productos que vienen de Venezuela son libres de aranceles, en vínculos de las relaciones políticas que existe con ese país, y en vínculo de que la economía y las relaciones comerciales que puedan existir están buscando que sean muy favorables entre ambos países. Entonces, la política de Cuba con el tema de aranceles, a mi criterio personal, no es agresiva, es todo lo contrario, es muy promotora a establecer alianzas y a establecer intercambios económico-comerciales que favorezcan a ambos países en intercambios negociables donde no se perjudique ninguna de las dos economías. Vamos a quedarnos ahí, ese será el tema que abordaremos una vez que regresemos de la pausa. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Un arancel impuesto a una determinada mercancía generalmente incrementa su precio, lo cual ocasiona un menor consumo al esperado del producto importado y por lo tanto se reducen las importaciones. Esto favorece la producción y la industria nacional, mejora la balanza de pagos de un país. Los aranceles igualmente tienden a provocar represalias por parte de los países, lo cual perjudica a las empresas que buscan exportar bienes. Esto significa que las medidas pueden, en última instancia, reducir el comercio, la creación de empleos y el crecimiento económico. Bien, Yaili había impuesto de qué conversar en los próximos minutos y por favor, Regueira, entonces, hábleme un tanto acerca de la política arancelaria cubana. ¿Es beneficiosa? ¿La podemos comparar con el resto del mundo? Quizá cuánto nos afecte este asunto que hoy se ha convertido en una guerra, pero concentrémonos en Cuba. Vamos a ver cómo es la política arancelaria en nuestro país. A ver, mire, el arancel es un listado de todos los productos. Es increíble, ¿no? Un libro bien gordo, donde están descritos todos los productos por partida. A cada producto le dan una partida, es decir, un código, y se le establece dos columnas tarifarias, una columna que es la raza general y una columna que es la nación más favorecida. Esa de nación más favorecida se la aplica a todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio. Y los países que no pertenecen a la Organización Mundial de Comercio, que aunque parezca un poco de eso, sí existen países, son los menos por supuesto, que no pertenecen a la Organización Mundial de Comercio y se les aplica la tarifa general. Por eso ella decía de la solicitud a los proveedores de certificado de origen, y por ahí entonces que yo clasifico si es tarifa general o si es nación más favorecida. Pero además de estas dos columnas tarifarias, existe convenios bilaterales, por ejemplo en la zona geográfica de nosotros está la ALADI, que se le aplica una tarifa preconcebida para los productos en el comercio entre esos países. Y tienen que justificar también con un certificado de origen si eres un país de la ALADI o si se te va a aplicar la tarifa de nación más favorecida, y por ahí más o menos es que se mueven los productos. Claro, por supuesto, tú tratas siempre de que tú como país tratas que tus empresas comercialicen con las que tienen las tarifas más bajas, los productos más asequibles, y en dependencia de cómo se mueva el comercio a nivel mundial, ¿no? Eso no nos limita un tanto entonces con la necesidad de algún producto y que tenga un arancel al cual no le puedo llegar.
No creo, no creo porque, a ver, este dinero de los derechos de aduana, esto se presupuesta como se presupuesta todos los dineros, ¿no? Estamos hablando de un dinero que en el año pasado se estimó en el 14% del presupuesto del país completo, lo que se recauda por derechos de aduana. Y ese 14% de un presupuesto de un país es un número importante. Para que usted vea la importancia, ¿no?, de que tiene el cobro de los derechos de aduana. Y esto se presupuesta y las empresas responden también, ¿no? Por supuesto. Hay cosas que sí no se llegan, y no pienso que no se llegue por el tema de los derechos de aduana, ¿no? Si no se llega porque no se llega porque el país no puede llegar a esos mercados. Sí, tenemos unas cuantas limitaciones que se salen un tanto, claro, incluso de este particular de los aranceles. Ya le decías, no, categóricamente, quiere decir que no te limita el arancel para tú establecer un negocio con determinada organización productiva o, digamos, de estas organizaciones mundiales. No me limitan los aranceles porque los proveedores que tenemos, que llevan por lo general años en Cuba, o los que empiezan nuevos, se estudian muy bien las leyes, y ellos, recuerda que estamos hablando de que nosotros hacemos comercio internacional. Nosotros nos regimos por reglas internacionales y luego entonces también aplicamos las nacionales, que estamos también obligados a cumplirlas. Y en el mercado internacional la economía se rige por oferta-demanda. En la medida que usted me oferte un producto que competitivamente tenga las calidades de lo que yo necesito y que parejo a eso comercialmente tenga un monto financiero al que yo obtenga acceso para pagarlo, pues entonces va a ser el proveedor que va a ir ganando las licitaciones. Entonces nosotros las negociaciones que sí hacemos es referentes al precio del producto o la materia prima, pero no sobre los aranceles, porque eso ya son tarifas preestablecidas que no puedo negociar. Pero los márgenes comerciales, el precio, por lo general puedo tener un proveedor que radique, un ejemplo hipotético, en España, pero que la materia prima que me vaya a traer no sea precisamente de España. En Brasil, por ejemplo, el azúcar tiene precios muy bajos. Él puede comprar, importar hacia Cuba el azúcar que yo le estoy demandando de un cliente X desde Brasil, en vistas de todos los beneficios arancelarios que tiene Brasil al tener precios muy bajos y los beneficios arancelarios que tiene con Cuba, y los vamos revisando entonces con aduana. Entonces los aranceles no los tocamos, no los variamos, porque son números fijos, son tarifas fijas, pero los países de destino, los precios, los márgenes comerciales, sí podemos estarlos revisando, podemos estarlos valorando, porque nosotros tenemos que velar por los intereses de ambas partes. Así como el cliente extranjero merece, después de firmar un contrato, que se le pague el monto fijado, pues el cliente nacional merece que el producto que le llegue sea el de mejor calidad, con un precio económicamente asequible, y siempre que sea el más bajo, pues mejor. Entonces nos tomamos unos segundos, enseguida estamos de vuelta. Usted mantenga la sintonía, continuamos conversando acerca de aranceles. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Me queda un interrogante. Me gustaría conocer si esta guerra o esta llamada guerra arancelaria, cuánto afecta a nuestro país, teniendo en cuenta que los Estados Unidos, principal promotor de este asunto de los aranceles, pues es el país que nos bloquea, el país que nos impide el comercio con el resto de muchísimas naciones, el acceso a muchísimos productos y sobre todo a su mercado, un mercado que potencialmente siempre todos los países quieren ir allí, dada la economía que tiene esta nación. Entonces, ¿nos afecta? sí. ¿En qué medida, cómo nos afecta en tu experiencia, Yaili, que bueno, te dedicas precisamente a la importación y a la exportación de productos? A ver, como dices, Estados Unidos es el mercado al que todo el mundo quiere tener relaciones comerciales.
y es una potencia económica con la que Cuba no se puede comparar y mucho menos competir. Estas medidas tan agresivas hacia el comercio internacional hace que se encarezcan determinados productos y se depriman las exportaciones de los mismos, porque productos que Estados Unidos, ellos importan materias primas, por ejemplo, que luego producían en Estados Unidos para la comercialización mediante exportación, ahora van a dejar de estar en el mercado, que pueden ser también oportunidades si uno supiera aprovecharlas o tuviera la infraestructura para aprovecharlas, porque los nichos que ahora Estados Unidos está dejando vacíos pueden ser nichos que pudiera un negociante habilidoso llenar ofertando producciones, pero hay que reconocer que determinados de estos nichos son netamente estadounidenses y que sería muy difícil cubrir en un corto periodo de tiempo. Y en el caso de Cuba, estas medidas nos afectarán porque desestabiliza la economía mundial a la que nosotros tenemos un acceso limitado, dado el propio bloqueo y las propias políticas exteriores que nos afectan a la hora de hacer negocios. Por tanto, los clientes o nuestros proveedores un poco que se limitan a hacer las negociaciones porque se quedan como esperando a ver qué hacer, porque medidas tan arbitrarias y tan drásticas pueden empezar una operación y en el medio de la operación calcular que lo que van a tener es pérdida, porque el mundo se está moviendo con medidas que no favorecen el comercio en estos momentos, que es lo que nos pudiera entonces estar afectando en paralelo. Para la aduana complica el asunto, complica su trabajo, esta guerra arancelaria, esta discusión por ver dónde puedo entrar, dónde me puedo quedar, cómo incrementar dineros. Es un problema para la aduana cubana. A ver, realmente para la aduana no es un problema. Nosotros lo vemos como un problema a partir de que nosotros defendemos los intereses del Estado. Precisamente por eso. A partir de ahí sí se puede ver como un problema, ¿no? Por esas mismas limitantes que decía. Pero como entidad no nos afecta directamente en la guerra arancelaria. Y yo pienso que el comercio, más que los aranceles, quien lo afecta es el bloqueo. El bloqueo sí afecta un poco más el tema del comercio, porque no tenemos acceso a ciertos mercados que son muy importantes, como el mercado de la medicina, por ejemplo. Hay muchos mercados de la medicina que se nos ha cerrado completo. Y pienso que el bloqueo nos hace un poco más de daño. A ver, vamos a pensar que la guerra arancelaria no es una guerra que empezó ahora es el boom. Pero si pensamos un poquito, Estados Unidos durante muchos años se dedicó a sacar la producción de su país, buscando mano de obra barata. ¿Y para dónde se trasladó esa producción? Se trasladó para México, se trasladó para China, para Tailandia, para Taiwán. Y estas medidas un poco lo que están buscando es que esa producción regrese al país. Pero es muy difícil, la mano de obra estadounidense es muy alta, es muy cara y no compite nunca con la mano de obra de estos países que le estoy hablando. Eso es un tema muy político, pero ellos están metidos en un gran problema con eso. Pero a Cuba, así directamente, este problema arancelario no nos afecta. Nosotros un poco quizás, un poco más, aparte el tema de las importaciones no comerciales, quizás afecta un poco más por el tema de los precios de los productos. Yaili, precisamente Yaili, el precio de los productos, me quedan muy pocos minutos y me gustaría, ¿cuánto puede influir entonces los precios de estos productos que de alguna manera quizás hacia el interior del país puede incrementarlo, puede perjudicarlo una política arancelaria que no nos convence o no nos conviene? Sí, como bien dice, pudieran incrementarse los precios de las materias primas que estamos importando en estos momentos, pero nosotros entonces tratamos de buscar o migrar hacia mercados que más o menos lo mantengan estable en función de los estudios de mercado que tenemos hechos y de las estadísticas de precios que se han estado pagando hasta el momento, y es como hemos logrado evitar un impacto alto en las importaciones que hemos estado realizando. Bien, siempre me queda la sensación de que nos quedan
cuestiones por abordar, por esclarecer, que es el propósito de nuestro programa, pero lamentablemente el tiempo se terminó. Así que muchísimas gracias por ustedes haberme acompañado, también a usted por la atención prestada. Ya sabe, cada martes 4:30 de la tarde para hablar de su economía es la cita aquí en Perla Visión. Buen resto de jornada.